en primer momento, decir, más allá de la coyuntura que vos hablabas del combustible, los rindes están un poco por encima de lo que nosotros esperábamos inicialmente, en el momento cuando se dio la seca tan larga, digamos, esa de diciembre, enero. En algunos casos esperábamos perder lotes y bueno, no solamente que no perdimos muchos lotes, que fue el mínimo de la pérdida, sino que los rindes por ahora van entre los 1.800 a, en algunos casos, 23, 24 quintales. 1.500 obviamente hay, y hay un poco menos, ¿no? Sin duda, pero eran lotes que quizás en algunos casos pensábamos perder, y en otros que pensábamos sacar 1.000 kilos, hoy estamos por encima, estamos alrededor de los 1.800 kilos. Eso deja un poco tranquilo al sector, que no va a producir quebranto, digamos. O sea, hoy los costos de implantación, si bien subieron por la cuestión que hablamos de combustible, gasoil, nosotros el año pasado sembramos con otros costos, otros valores, digamos, en dólares, que nos permiten hoy tener o una chanta, digamos, lo que es el resultado económico, o una pequeña renta que dependerá, bueno, obviamente de los costos y de cada explotación, ¿no? Pero no podríamos decir que estamos frente a un desastre, gracias a Dios, como sí lo tuvimos con el maíz, ¿no? Y una de las principales preocupaciones del sector agropecuario tiene que ver con la próxima campaña, que es la que empieza en el mes de mayo con la siembra del trigo, porque la suba impresionante que han tenido todos los fertilizantes, los inoculantes y todos los productos que se necesitan para llevar adelante una siembra, y sobre todo los paquetes tecnológicos para tener mejores resultados, la suba que han tenido es lo que condiciona qué es lo que puede llegar a pasar en la próxima campaña. Hoy el que está condicionando, o el que viene condicionando, es el fertilizante. Eso es lo que nos está condicionando en gran medida, digamos, la siembra en su momento, que pensábamos que los precios iban a bajar un poco más, pero bueno, uno empieza a recibir informaciones, aparece la guerra principalmente, que nos da estas noticias de todos los días de que no se sabemos de dónde uno va a poder abastecer. Hay noticias, digamos, que uno va recibiendo, por ejemplo, con respecto al fertilizante, que son las que van a determinar los valores. Por ejemplo, principalmente India. India es el principal consumidor hoy de fertilizantes, si bien es un productor, uno de los mayores productores. India es el que se lleva el 13% aproximadamente de todo lo que es urea y parte del fosforado. Hay un conflicto climático en India. Si India no siembra lo que tiene que sembrar, ese fertilizante va a quedar, digamos, sin ser demandado, y quizás pueda aplacar un poco los precios. Eso en una parte, digamos, de lo que podría impactar en la coyuntura. Otro problema que estamos viendo es el problema logístico, pero ya ahora por un COVID en China, que tampoco lo esperábamos. Nosotros ya pensábamos que la pandemia se había ido y sigue fuerte. Hubo una baja importante de lo que es el flete marítimo, bajó hasta un 30-40%, estamos lejos todavía de los valores que había, pero hubo una baja. Entonces estamos oscilando, digamos, en valores casi techo, que todavía la demanda no está convalidando. Entonces hubo una suba hace breves días y luego bajó nuevamente. Estamos ahí en el techo de los $1.200 de urea aproximadamente, que es un precio FOB, ¿no? Que es lo que por ahí el comercio acepta hoy. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Digamos que estamos en costos muy similares a lo que era, como decís vos, del año pasado a esta altura. O sea, casi el año pasado sembramos con costos de 29, 30 quintales para la zona, que son costos altos. Nos salvó los precios y hizo que el negocio sea muy rentable. Hoy estamos en la misma situación, pero con precios, digamos, internacionales a techo, digamos. ¿Qué es lo que puede pasar?
en el corto plazo es que puede haber una baja en los fertilizantes, pero no creemos que llegue a lo que es el trigo, principalmente con los fosforados, que ahí sí una escasez importante. Entonces vamos a tener que sembrar con estos tipos de costos. Pero sí vemos que el trigo puede tener un recorrido mayor en precio, porque hoy el mercado no ve que la oferta se esté recomponiendo. O sea, porque hoy a la Argentina, por ejemplo, está pensando en retraer su área con respecto al año pasado. Hay zona núcleo que no recargó el perfil, si bien gracias a Dios en Entre Ríos estamos recargados con el perfil, además saturado, la zona núcleo no recargó. Entonces ahí tenemos otra implicancia, costos, una cuestión climática y otra cuestión, digamos, que es la sensación de la incertidumbre jurídica que hoy el productor, o por lo menos todos tenemos, es decir, ¿podremos comercializar el trigo? ¿Nos dejarán captar esa, ejemplo, si el trigo llega a $350 en diciembre y nos dejarán captar ese valor? ¿No nos cerrarán la exportación? Son, digamos, incógnitas que hoy las que están siendo evaluadas, digamos, por el productor a la hora de decidir. Y para tener una idea de lo que puede llegar a pasar, hay que pensar que en la campaña anterior los productores sembraron con un trigo con bajos costos en los fertilizantes y a medida que fue transcurriendo la campaña fueron subiendo todos estos precios y quienes pudieron comprar todos los insumos a principio de año hicieron una gran diferencia en rentabilidad, sobre todo en los cultivos de la fina. Entonces, ¿qué hacer este año? ¿Cómo posicionarse cuando los precios están tan altos en fertilizantes? No comprar es tomar una decisión, comprar un poco, comprar solamente lo necesario. Bueno, estas son las decisiones que el productor tiene que empezar a tomar en estas semanas. La respuesta que te puedo dar es en función de lo que nosotros vamos a hacer. A veces es muy difícil hacer generalista determinadas preguntas. Hoy nosotros vemos distintos escenarios de cultivo. Por ejemplo, que te pongo un caso, es todo lo que es rastrojo de maíz. Nosotros tuvimos una gran seca, todos los productores obviamente tuvieron una gran seca, con mucha inversión en esos cultivos, principalmente de fertilizantes, de control de maleza. Hoy nosotros vemos ahí un potencial enorme en la producción de trigo, donde quizás podamos ajustar a la baja algún uso de fertilizantes, porque esas tierras quedaron fertilizadas y sin uso. Eso nos podría ajustar podríamos pensar en una fertilización normal apuntando a un super rinde, digamos. Eso es lo que estamos planteando, por ejemplo, en ese caso. En el otro caso, digamos, de los que no serían lotes de ese tipo que vayan a ese, que vengan de ese antecesor, estamos haciendo una matriz, es decir, de tres. Hoy no tenemos consistencia de qué va a pasar con los precios, principalmente los insumos, y quién o quiénes van a poder contar con ellos. Donde vemos más problemático es los fertilizantes, pero obviamente los agroquímicos también puede llegar a pasar. Entonces lo que nosotros decimos es, frente a esa incertidumbre, dividimos nuestro presupuesto en tres, tomamos posición en un tercio, en el otro tercio estamos negociando en tomar posición pero sin comprarlos, pero negociando precios, y hay un tercio que dejamos abierto para seguir negociando luegamente por las dudas si estos llegan a bajar, hacer en el final del ciclo un promedio lo más ajustado posible y no quedar totalmente desfasado. Porque hoy comprar todos los insumos es un riesgo muy grande, porque no sabemos cómo los proveedores les va a impactar le va a impactar la falta de dólares, si el proveedor chino o indio le va a responder con el producto, si el flujo marítimo va a ser normal o se va a complicar más. Entonces, todas esas variables las cuales no manejamos, incluso el mercado no sabe hoy hacia dónde va, no deja muy expuesto. Entonces, de esa forma nosotros buscamos estar en el pelotón de costo. Ni ser los mejores en el costo, ni ser los peores.
estar en el promedio, eso nos va a garantizar, digamos, creemos, perdurabilidad en el negocio, o sea, o tener medianamente una rentabilidad. Entonces, como corolario, es decir, hoy el productor, si tendría que yo darle una idea, es, muchachos, hay que tomar decisiones. No nos podemos quedar a ver qué va a pasar, porque quizá que el qué va a pasar es peor que hoy. Entonces, tomando decisiones compartimentalizadas, podemos tener un riesgo más acotado, principalmente de precios, y asegurarnos alguna mínima, digamos, disponibilidad para poder operar. Y hoy, por más que una producción agropecuaria sea casi unipersonal, el productor agropecuario debe pensar cada vez más en convertirse en empresario y tener en análisis una cantidad de alternativas posibles de acuerdo a las coyunturas que se van presentando en cada momento. No siempre sembrar más genera más rentabilidad, sino usar los distintos instrumentos que propone, incluso el mercado financiero, pueden llegar a ser soluciones a cada año. Yo creo que es un universo, digamos, muy diverso. Muy diverso. Hoy el productor tiene varias facetas, digamos, desde la unipersonal a la sociedad, al fideicomiso, el pool de siembra, empresas especializadas, muy profesionalizadas. Creemos que el unipersonal, digamos, ese que anda arriba del tractor, que hay muchos productores y muy buenos, digamos, muy eficientes en muchas cosas agropecuarias, si no se ayorna o no se alía con alguien, digamos, que haga todo este background, digamos, que junte información y que le ayude a tomar decisiones, cada vez lo exige más, lo estresa más al negocio. Y tiene desventajas frente a un grupo de empresas por ahí que son más profesionales o tienen equipo o tienen estructura. Eso es lo que vemos, digamos. Yo creo que el productor que va siguiendo, subsistiendo, se tiene que convertir en empresario. Te lo doy vuelta siempre. Yo digo, te tiene que convertir en empresario porque de la otra forma lo puede hacer. Y ojo, vuelvo a repetir, hay productores de los que andan arriba del tractor que son muy eficientes, pero a un nivel de estrés del negocio o a un nivel de uso del capital muy ineficiente. O sea, está todo apalancado con un capital que solamente está invertido en eso y lo único hecho es guardar cosechas y quedarse ahí, digamos, en ese sentido. Y es aceptable, no digo, pero en el crecimiento le va a costar, digamos, trascender estas situaciones. Y por último le preguntamos a Adrián Balín sobre Red Rural y el crecimiento que han tenido en estos últimos años y los planes de expansión que tienen para los próximos 3. Bueno, nosotros estamos buscando seguir creciendo. El año pasado cerramos el balance duplicando nuevamente. Más o menos la empresa llegó a los 50 millones de dólares, que era lo que por ahí nos habíamos propuesto, y ahora estamos en un plan de duplicar en menos de 3 años. El proceso nuestro de crecimiento tiene varias aristas. Tenemos en proceso dentro de 3 años crecer en 6 sucursales más. Creemos que tenemos que llegar a otras provincias. Tenemos para aportar, por el modelo de negocio que tenemos, para aportar, hay un sector, digamos, de lugares o un sector de productores que podemos llegar y en nuestro servicio les puede ser importante, necesario. Estamos ampliándonos con una planta de acopio que arranca dentro de un mes entre las rutas 32 y 6 en el departamento Tala, que es un lugar, un corazón donde pasa gran parte de la producción de Entre Ríos y hoy está, me parece, hay un hueco, digamos, ahí para brindar servicios. Y bueno, estamos intentando crecer, digamos, dentro de este marco en la producción primaria también. Con el arroz venimos, ya es nuestro segundo año, con resultados bastante positivos, gracias a Dios, con un mercado todavía que vale lo mismo, 25.000 pesos, lo mismo que valía hace un año.
O sea, creemos que esto es una variable que nosotros nos marca en dónde tenemos que ir para seguir siendo eficientes, digamos, y poder producir. Estamos aprendiendo, ya es el segundo año y vamos creciendo en superficie. Creemos que en breve vamos a estar superando las 500 hectáreas y tenemos un plan de 1000 que va a ir acompañado a la medida que los campos los vayamos encontrando. Nuestro plan es llegar a $100 millones en términos de 3 años más. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCA Drones.